Ley de creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria creada por la Ley Universitaria número 30.220. El Presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley Universitaria Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. El Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional. Artículo 3. Definición de la universidad. La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. Artículo 4. Redes interregionales de universidades. Las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado. Artículo 5. Principios. Las universidades se rigen por los siguientes principios. 5.1. Búsqueda y difusión de la verdad. 5.2. Calidad académica. 5.3. Autonomía. 5.4. Libertad de cátedra. 5.5. Espíritu crítico y de investigación. 5.6. Democracia institucional. 5.7. Meritocracia. 5.8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 5.9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 5.10. Afirmación de la vida y dignidad humana. 5.11. Mejoramiento continuo de la calidad académica. 5.12. Creatividad e innovación. 5.13. Internacionalización. 5.14. El interés superior del estudiante. 5.15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 5.16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 5.17. Ética pública y profesional. Artículo 6. Fines de la universidad. La universidad tiene los siguientes fines. 6.1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 6.2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 6.3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. 6.4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de Derecho y la inclusión social. 6.5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística. 6.6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 6.7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 6.8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 6.9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 6.10. Formar personas libres en una sociedad libre. Artículo 7. Funciones de la universidad. Son funciones de la universidad. 7.1. Formación profesional. 7.2. Investigación. 7.3. Extensión cultural y proyección social. 7.4. Educación continua. 7.5. Contribuir al desarrollo humano. 7.6. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y normas conexas. Artículo 8. Autonomía universitaria. El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes. 8.1. Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas, estatuto y reglamentos, destinadas a regular la institución universitaria. 8.2. De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 8.3. Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 8.4. Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.
8.5. Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional, así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos. Artículo 9. Responsabilidad de las autoridades. Las autoridades de la institución universitaria pública son responsables por el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa correspondiente. Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, la comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de infracciones a la presente ley. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, de oficio o a pedido de parte, emite recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley y otras normas reglamentarias, en el marco de su ámbito de competencia. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las responsabilidades pertinentes. Artículo 10. Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria. El ejercicio de la autonomía en la educación universitaria se rige por las siguientes reglas. 10.1. Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los órganos de gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia física o moral. 10.2. Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Son inviolables. Su vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley. 10.3. La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del rector, debiendo este último dar cuenta al Consejo Universitario o el que haga sus veces, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peligro inminente de su perpetración. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta la autonomía universitaria. 10.4. Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones a que hubiere lugar. Artículo 11. Transparencia de las universidades. Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a 11.1. El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA, el Plan Estratégico Institucional y el Reglamento de la Universidad. 11.2. Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria. 11.3. Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances. 11.4. Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados en el año en curso. 11.5. Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros. 11.6. Proyectos de investigación y los gastos que genere. 11.7. Relación de pagos exigidos a los alumnos por toda índole, según corresponda. 11.8. Número de alumnos por facultades y programas de estudio. 11.9. Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de vida. 11.10. El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y carrera. Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto, son publicados de acuerdo a la normativa aplicable. Las universidades públicas y privadas brindan información confiable y oportuna vinculada a los indicadores del Sistema Integrado de Información de la Educación Superior Universitaria, a cargo del Ministerio de Educación, de acuerdo a los parámetros que esta entidad establece. Capítulo 2. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. SUNEDU. Subcapítulo 1. Artículo 12. Creación. Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánica. Artículo 13. Finalidad. La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el Servicio Educativo Superior Universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el Servicio Educativo Superior Universitario y autorizar su funcionamiento. La SUNEDU es también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades, así como de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. La SUNEDU ejerce sus funciones de acuerdo a la normativa aplicable y en coordinación con los organismos competentes en materia tributaria, de propiedad y competencia, de control, de defensa civil, de protección y defensa del consumidor, entre otros. La autorización otorgada mediante el licenciamiento por la SUNEDU es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 años. Artículo 14. Ámbito de competencia. La SUNEDU ejecuta sus funciones en el ámbito nacional, público y privado, de acuerdo a su finalidad y conforme a las políticas y planes nacionales y sectoriales aplicables y a los lineamientos del Ministerio de Educación. Artículo 15. Funciones generales de la SUNEDU. La SUNEDU tiene las siguientes funciones. 15.1.
Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, de conformidad con la presente ley y la normativa aplicable. 15.2. Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la presente ley. 15.3. Emitir opinión respecto al cambio de denominación de las universidades a solicitud de su máximo órgano de gobierno, con excepción de aquellas creadas por ley. 15.4. Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo, considerando la normativa establecida respecto a la materia. 15.5. Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente. 15.6. Supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles para el otorgamiento de grados y títulos de rango universitario en el marco de las condiciones establecidas por ley. 15.7. Fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines educativos, en el marco de las normas vigentes sobre la materia y en coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de mejorar la calidad. 15.8. Proponer al Ministerio de Educación las políticas y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia. 15.9. Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos. 15.10. Supervisar que ninguna universidad tenga en su plana docente o administrativa a personas impedidas conforme al marco legal vigente. 15.11. Aprobar sus documentos de gestión. 15.12. Exigir coactivamente el pago de sus acreencias o el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. 15.13. Establecer los criterios técnicos para la convalidación y o revalidación de estudios, grados y títulos obtenidos en otros países. 15.14. Publicar un informe anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación vigente a las universidades. 15.15. Publicar un informe bienal sobre la realidad universitaria del país, el mismo que incluye ranking universitario, respecto del número de publicaciones indexadas, entre otros indicadores. 15.16. Organizar y administrar estadística de la oferta educativa de nivel superior universitario bajo su competencia y hacerla pública. 15.17. Otras que le sean otorgadas por ley o que sean desarrolladas por su reglamento de organización y funciones. En los casos que establezca su reglamento de organización y funciones, la SUNEDU puede contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones antes señaladas. Subcapítulo 2. Organización de la SUNEDU. Artículo 16. Estructura orgánica. La SUNEDU, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la estructura orgánica básica siguiente. 16.1. Alta dirección, consejo directivo, superintendente y secretario general. 16.2. Órganos de administración interna. 16.3. Órganos de línea. La SUNEDU cuenta, además, con una procuraduría pública y una oficina de ejecución coactiva. La estructura detallada de su organización y funciones se establece en el respectivo reglamento de organización y funciones, en el marco de la normativa vigente. Artículo 17. Consejo directivo. 17.1. El consejo directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la SUNEDU. Es responsable de aprobar políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de la entidad. Está conformado de la siguiente manera. 17. 1.1. Superintendente de la SUNEDU, quien lo presidirá. 17. 1.2. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica CONCITEC, con un nivel no menor de director general. 17. 1.3. 5 miembros seleccionados mediante concurso público. 2 serán docentes provenientes de universidades públicas y 1 de universidad privada. En estos casos cumplirán con lo señalado en el punto 17, 2.1. Los otros 2 seleccionados serán personalidades que cumplan con lo señalado en los puntos 17, 2.2 o 17, 2.3. Los miembros del Consejo Directivo, con excepción del superintendente, perciben dietas por las sesiones en que participan, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Los ciudadanos seleccionados son designados por un periodo de 5 años, en la forma prevista en el Reglamento de Organización y Funciones, con opinión favorable del Consejo Nacional de Educación, aprobada por mayoría simple para cada ciudadano. Todos los miembros del Consejo Directivo son designados mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Educación. 17.2. Los ciudadanos seleccionados mediante concurso público deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos. 17. 2.1. Contar con el grado académico de doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y un mínimo de 10 años como docente principal, o 17. 2.2. Contar con el grado académico de doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y un mínimo de 10 años de experiencia en el campo de la investigación y el desarrollo de las ciencias y el conocimiento, con investigaciones y publicaciones en revistas científicas indexadas, o 17. 2.3. Contar con el grado académico de doctor o maestro habiéndolo obtenido con estudios presenciales y haber desempeñado cargos de gestión en el ámbito público o privado o en el ámbito educativo, por un periodo mínimo de 10 años. Los ciudadanos seleccionados no pueden ser reelegidos de manera inmediata. El concurso para la selección de miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU otorga el puntaje máximo en la etapa correspondiente a los candidatos que hayan obtenido el grado de doctor a tiempo completo y dedicación exclusiva. En ningún caso se podrá seleccionar a los 5 ciudadanos integrantes del Consejo Directivo bajo el mismo requisito.
Los ciudadanos seleccionados se encuentran sujetos a lo dispuesto por el Código de Ética de la Función Pública. 17.3. Los miembros del Consejo Directivo no pueden ser personas que, 17.3.1. sean titulares de acciones o participaciones en universidades o sus empresas vinculadas o en otras personas jurídicas relacionadas a las actividades o materias reguladas por la SUNEDU, ni que lo sean sus cónyuges o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de asumir el cargo. 17.3.2. Sean autoridades, directores, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas. En caso de haberlo sido, deberán haber cesado en dicha actividad al menos un año antes de asumir el cargo. Haber sido usuario de las referidas entidades no resulta causal de inhabilitación. El representante del CONCITEC es designado por el mismo periodo que el superintendente, pudiendo ser renovada su designación por un periodo adicional. Todos los miembros del Consejo Directivo deben ser personas de reconocido prestigio y de conducta intachable públicamente reconocida. Artículo 18. Causales de vacancia. Son causales de vacancia del cargo de miembro del Consejo Directivo, las siguientes: 18.1. Fallecimiento, 18.2. Incapacidad permanente, 18.3. Renuncia aceptada, 18.4. Impedimento legal sobreviniente a la designación, 18.5. Remoción en caso de falta grave debidamente comprobada, conforme a lo dispuesto en los documentos de gestión de la SUNEDU. 18.6. Inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 5 no consecutivas del Consejo Directivo en el periodo de 6 meses, salvo licencia autorizada. Artículo 19. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes. 19.1. Proponer la política y lineamientos técnicos en el ámbito de su competencia. 19.2. Aprobar los planes, políticas, estrategias institucionales y las condiciones básicas de calidad, en concordancia con las políticas y lineamientos técnicos que apruebe el Ministerio de Educación. 19.3. Aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del Servicio de Educación Superior Universitaria bajo su competencia. 19.4. Aprobar, cuando corresponda, sus documentos de gestión. 19.5. Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas de la SUNEDU. 19.6. Aprobar el presupuesto institucional. 19.7. Evaluar el desempeño y resultados de gestión de la SUNEDU. 19.8. Otras funciones que desarrolle su reglamento de organización y funciones. El Consejo Directivo constituye la única instancia administrativa en los casos que sean sometidos a su conocimiento. Las resoluciones que expida son precedentes de observancia obligatoria en los casos que interprete de modo expreso y con carácter general el sentido de la normativa bajo su competencia. Artículo 20. Superintendente de la SUNEDU. El superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal. Es designado mediante resolución suprema a propuesta del ministro de Educación por un periodo de 3 años, pudiendo ser renovada su designación por un periodo adicional. El superintendente continúa en el ejercicio del cargo mientras no se designe a su sucesor. El ejercicio del cargo es remunerado y a tiempo completo. 20.1. Para ser designado superintendente se requiere, 20.1.1. Ser peruano y ciudadano en ejercicio. 20.1.2. Tener el grado académico de doctor, habiéndolo obtenido con estudios presenciales y contar con no menos de 10 años de experiencia profesional. 20.1.3. Acreditar no menos de 5 años de experiencia en un cargo de gestión ejecutiva pública o privada. 20.1.4. No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio de la función pública en el momento de ser postulado para el cargo, incluyendo las incompatibilidades que señala esta ley para los miembros del Consejo Directivo. 20.1.5. Gozar de conducta intachable públicamente reconocida. 20.2. Son funciones del superintendente de la SUNEDU las siguientes. 20.2.1. Representar a la superintendencia. 20.2.2. Ejecutar las políticas y realizar las acciones necesarias para la correcta aplicación de los lineamientos técnicos aplicables al servicio en materia de educación superior universitaria que resulten de su competencia. 20.2.3. Aprobar las normas de regulación del funcionamiento interno de la entidad. 20.2.4. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo, emitiendo las resoluciones de superintendencia correspondientes. 20.2.5. Designar y remover a los jefes de los órganos de línea y de administración interna de la SUNEDU. 20.2.6. Otras funciones que desarrolle su reglamento de organización y funciones. Subcapítulo 3. Régimen sancionador. Artículo 21. Infracciones y sanciones. Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u omisiones que infrinjan las normas sobre 1. El licenciamiento. 2. Uso educativo de los recursos públicos o beneficios otorgados por el marco legal a las universidades. 3. Condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario o servicio educativo conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades, así como las obligaciones establecidas en la presente ley y en su reglamento de infracciones y sanciones. Las infracciones serán clasificadas como leves, graves y muy graves. La SUNEDU, en función a la gravedad de las infracciones, podrá imponer las siguientes sanciones. A infracciones leves, multa. B. Infracciones graves, multa y o suspensión de la licencia de funcionamiento. C. Infracciones muy graves, multa y o cancelación de la licencia de funcionamiento.
La tipificación de las infracciones, así como la cuantía y la graduación de las sanciones se establecerán en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual será aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Educación. Subcapítulo 4. Articulación y coordinación. Artículo 22. Carácter de autoridad central. La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio educativo de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del sector educación en materia de su competencia. Artículo 23. Mecanismos de articulación y coordinación. La SUNEDU establece mecanismos de articulación y coordinación intersectorial con otras entidades del Poder Ejecutivo e intergubernamental con gobiernos regionales y gobiernos locales, con la finalidad de 23.1. Coordinar la ejecución de las funciones bajo su competencia. 23.2. Implementar mecanismos de seguimiento, supervisión, evaluación y monitoreo, así como indicadores de gestión para la mejora continua. 23.3. Celebrar convenios interinstitucionales de asistencia técnica y ejecutar acciones de cooperación y colaboración mutua. Subcapítulo 5. Régimen económico y laboral. Artículo 24. Régimen laboral. Los servidores de la SUNEDU están sujetos al régimen laboral de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Artículo 25. Recursos de la SUNEDU. Son recursos de la SUNEDU los siguientes. 25.1. Los montos que le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año fiscal. 25.2. Los ingresos que recaude en el marco del ejercicio de sus funciones. 25.3. Los provenientes de donaciones y de la cooperación técnica internacional no reembolsable, de conformidad con la normativa vigente. Los demás recursos que le sean asignados. Capítulo 3. Creación y licenciamiento de universidades. Artículo 26. Creación de universidades. Las universidades públicas se crean mediante ley y las universidades privadas se constituyen por iniciativa de sus promotores. Los proyectos de ley de creación de universidades públicas deben contar con opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas para su aprobación. Artículo 27. Requisitos para la creación de universidades. Los requisitos básicos que se deben contemplar en los instrumentos de planeamiento para la creación de una institución universitaria, en cualquiera de los niveles, son los siguientes. 27.1. Garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de educación universitaria. 27.2. Vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral. 27.3. Demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas, que le sean exigibles de acuerdo a su naturaleza. Estos requisitos también son verificados en el proceso de licenciamiento de las universidades, conjuntamente con las condiciones básicas que establezca la SUNEDU, de conformidad al artículo siguiente. Artículo 28. Licenciamiento de universidades. Las condiciones básicas que establezca la SUNEDU para el licenciamiento están referidas como mínimo a los siguientes aspectos. 28.1. La existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes. 28.2. Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los fines propuestos en sus instrumentos de planeamiento. 28.3. Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones, bibliotecas, laboratorios, entre otros. 28.4. Líneas de investigación a ser desarrolladas. 28.5. Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo. 28.6. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos, servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros. 28.7. Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral, bolsa de trabajo u otros. Artículo 29. Comisión organizadora. Aprobada la Ley de Creación de una Universidad Pública, el Ministerio de Educación, MINEDU, constituye una comisión organizadora integrada por 3 académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser rector, y como mínimo un miembro en la especialidad que ofrece la universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le correspondan. El proceso de constitución de una universidad concluye con la designación de sus autoridades, dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación, MINEDU. Capítulo 4. Evaluación, acreditación y certificación. Artículo 30. Evaluación e incentivo a la calidad educativa. El proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito universitario es voluntario, se establece en la ley respectiva y se desarrolla a través de normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares que se determinen para su cumplimiento tienen como objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo. Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por disposición legal expresa. El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que se establezcan, se otorgan en mérito al cumplimiento del proceso de acreditación, de acuerdo a la normativa aplicable. La existencia de institutos de investigación en las universidades se considera un criterio favorable para el proceso de acreditación de su calidad. Capítulo 5. Organización académica. Artículo 31. Organización del régimen académico. Las universidades organizan y establecen su régimen académico por facultades y estas pueden comprender a 31.1. Los departamentos académicos, 31.2. Las escuelas profesionales, 31.3.
Las unidades de investigación. 31.4. Las unidades de posgrado. En cada universidad pública es obligatoria la existencia de, al menos, un instituto de investigación, que incluye una o más unidades de investigación. La universidad puede organizar una escuela de posgrado que incluye una o más unidades de posgrado. Artículo 32. Definición de las facultades. Las facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión. Están integradas por docentes y estudiantes. Artículo 33. Función y dirección de los departamentos académicos. Los departamentos académicos, o los que hagan sus veces, son unidades de servicio académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las escuelas profesionales. Cada departamento se integra a una facultad sin perjuicio de su función de brindar servicios a otras facultades. Están dirigidos por un director, elegido entre los docentes principales por los docentes ordinarios pertenecientes al departamento de la facultad correspondiente. Puede ser reelegido solo por un periodo inmediato adicional. Las normas internas de la universidad establecen las causales de vacancia del cargo así como el procedimiento a seguir para el correspondiente reemplazo. Artículo 34. Número de departamentos. El estatuto de la universidad determina, por áreas de estudio diferenciadas, el número de departamentos académicos. Artículo 35. Creación de facultades y escuelas profesionales. La creación de facultades y escuelas profesionales se realiza de acuerdo a los estándares establecidos por la SUNEDU. Artículo 36. Función y dirección de la escuela profesional. La escuela profesional, o la que haga sus veces, es la organización encargada del diseño y actualización curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y título profesional correspondiente. Las escuelas profesionales están dirigidas por un director de escuela, designado por el decano entre los docentes principales de la facultad con doctorado en la especialidad, correspondiente a la escuela de la que será director. Artículo 37. Funciones y dirección de la unidad de investigación. La unidad de investigación, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las actividades de investigación de la facultad. Está dirigida por un docente con grado de doctor. Artículo 38. Función y dirección de la unidad de posgrado. La unidad de posgrado, o la que haga sus veces, es la unidad encargada de integrar las actividades de posgrado de la facultad. Está dirigida por un docente con igual o mayor grado a los que otorga. Artículo 39. Régimen de estudios. El régimen de estudios se establece en el estatuto de cada universidad, preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia. El crédito académico es una medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para lograr aprendizajes teóricos y prácticos. Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo de 16 horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. Los créditos académicos de otras modalidades de estudio son asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para estudios presenciales. Artículo 40. Diseño curricular. Cada universidad determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la competencia alcanzada. Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas preprofesionales, de acuerdo a sus especialidades. El currículo se debe actualizar cada 3 años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o aymara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de 5 años. Se realizan un máximo de 2 semestres académicos por año. Artículo 41. Estudios generales de pregrado. Los estudios generales son obligatorios. Tienen una duración no menor de 35 créditos. Deben estar dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Artículo 42. Estudios específicos y de especialidad de pregrado son los estudios que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de 165 créditos. Artículo 43. Estudios de posgrado. Los estudios de posgrado conducen a diplomados, maestrías y doctorados. Estos se diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes. 43.1. Diplomados de posgrado. Son estudios cortos de perfeccionamiento profesional, en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de 24 créditos. 43.2. Maestrías. Estos estudios pueden ser, 43.2.1. Maestrías de especialización. Son estudios de profundización profesional. 43.2.2. Maestrías de investigación o académicas, son estudios de carácter académico basados en la investigación. Se debe completar un mínimo de 48 créditos y el dominio de un idioma extranjero. 43.3 doctorados, son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un mínimo de 64 créditos, el dominio de 2 idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas así como las modalidades en las que dichos estudios se cursan, dentro del marco de la presente ley.
Artículo 44. Grados y títulos. Las universidades otorgan los grados académicos de bachiller, maestro, doctor y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la nación. Las universidades que tengan acreditación reconocida por el organismo competente en materia de acreditación, pueden hacer mención de tal condición en el título a otorgar. Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por universidades o escuelas de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente ley. Artículo 45. Obtención de grados y títulos. La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los siguientes. 45.1. Grado de bachiller. Requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 45.2. Título profesional. Requiere del grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. 45.3. Título de segunda especialidad profesional. Requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de 2 semestres académicos con un contenido mínimo de 40 créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico. En el caso de residentado médico se rige por sus propias normas. 45.4. Grado de maestro. Requiere haber obtenido el grado de bachiller, la elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios de una duración mínima de 2 semestres académicos con un contenido mínimo de 48 créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 45.5. Grado de doctor. Requiere haber obtenido el grado de maestro, la aprobación de los estudios respectivos con una duración mínima de 6 semestres académicos, con un contenido mínimo de 64 créditos y de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de 2 idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. Artículo 46. Programas de formación continua. Las universidades deben desarrollar programas académicos de formación continua, que buscan actualizar los conocimientos profesionales en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, o desarrollar y actualizar determinadas habilidades y competencias de los egresados. Estos programas se organizan preferentemente bajo el sistema de créditos. No conducen a la obtención de grados o títulos, pero sí certifican a quienes los concluyan con nota aprobatoria. Artículo 47. Modalidades para la prestación del servicio educativo. 47.1. Las modalidades para la prestación del servicio educativo universitario tienen por objeto ampliar el acceso a la educación de calidad y adecuar la oferta universitaria a las diversas necesidades educativas. 47.2. Título. Las modalidades de estudio son las siguientes. 47, 2.1. Presencial, 47, 2.2. Semipresencial, 47, 2.3. A distancia o no presencial, 47.3. Las modalidades presencial y semipresencial se caracterizan por combinar procesos de interacción entre los estudiantes y los docentes, en el mismo espacio físico y en tiempo real. Admiten, sin desnaturalizar la modalidad, procesos de interacción facilitados por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo, en tiempo real o diferido, diferenciándose entre ellas, en cuanto al porcentaje máximo de créditos virtuales por programa académico, que es fijado por la SUNEDU en la regulación pertinente. 47.4. La modalidad a distancia o no presencial se caracteriza por la interacción, simultánea o diferida, entre los estudiantes y los docentes, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Esta modalidad admite, sin desnaturalizarla, procesos de interacción en el mismo espacio físico y en tiempo real, en tanto el programa de estudios no supere el porcentaje máximo de créditos presenciales que fije la SUNEDU en la regulación pertinente. 47.5. Todas las modalidades deben cumplir condiciones básicas de calidad que aseguren la prestación de un servicio educativo de calidad. Para ello, la SUNEDU establece las condiciones básicas de calidad, comunes y específicas que deben cumplir los programas de estudios en todas sus modalidades y autoriza la oferta educativa para cada universidad cuando conduce a grado académico o título de segunda especialidad profesional. 47.6. La SUNEDU fija los criterios para la prestación excepcional del servicio educativo bajo estrategias y modelos no convencionales. Asimismo, evalúa y supervisa su calidad. Capítulo 6. Investigación. Artículo 48. Investigación. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas. Artículo 49. Financiamiento de la investigación. Las universidades acceden a fondos de investigación de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de fomentar la excelencia académica. Estos fondos pueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los investigadores de las universidades públicas. Dichos fondos permiten la colaboración entre universidades públicas y universidades privadas para la transferencia de capacidades institucionales en gestión, ciencia y tecnología, entre otros.
Artículo 50. Órgano Universitario de Investigación. El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado. Artículo 51. Coordinación con las entidades públicas y privadas. Las universidades coordinan permanentemente con los sectores público y privado, para la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país. Establecen alianzas estratégicas para una mejor investigación básica y aplicada. Los proyectos de investigación y desarrollo financiados por las universidades son evaluados y seleccionados por las mismas. Artículo 52. Incubadora de empresas. La universidad, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto formativo, deben estar integrados por estudiantes. Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de parte de los docentes de la universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones. Cada universidad establece la reglamentación correspondiente. Artículo 53. Derechos de autor y las patentes. Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En cuanto al contenido patrimonial, la universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto de las utilidades en función de los aportes entregados. En los demás aspectos vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre derechos de autor. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, patenta las invenciones presentadas por las universidades con el señalamiento de los autores, en concordancia con las normas que rigen la propiedad industrial. Las regalías que generan las invenciones registradas por la universidad se establecen en convenios suscritos con los autores de las mismas, tomando en consideración los aportes de cada una de las partes, otorgando a la universidad un mínimo de 20% de participación. La universidad establece en su estatuto los procedimientos para aquellas invenciones en las que haya participado un tercero, tomando en consideración a los investigadores participantes. Artículo 54. Centros de producción de bienes y servicios. Las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. La utilidad resultante de dichas actividades constituye recursos de la universidad y se destinan prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines. Capítulo 7. Gobierno de la universidad. Artículo 55. Gobierno de la universidad. El gobierno de la universidad es ejercido por las siguientes instancias. 55.1. La Asamblea Universitaria. 55.2. El Consejo Universitario. 55.3. El Rector. 55.4. Los Consejos de Facultad. 55.5. Los decanos. Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y el Consejo de Facultad, el quórum es la mitad más uno de sus miembros hábiles. Artículo 56. Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria es un órgano colegiado que representa a la comunidad universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la universidad y está constituida por 56.1. El rector, quien la preside. 56.2. Los vicerrectores. 56.3. Los decanos de las facultades. 56.4. El director de la escuela de posgrado. 56.5. Los representantes de los docentes de las diversas facultades, en número igual al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren los incisos anteriores. Están representados de la siguiente manera: 50% de profesores principales, 30% de profesores asociados y 20% de profesores auxiliares. 56.6. Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que constituyen el tercio del número total de los miembros de la Asamblea. Los representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo 36 créditos. La inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento de dichos órganos. 56.7. El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y voto. 56.8. Un representante de los trabajadores administrativos, con voz y sin voto. La Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre, y en forma extraordinaria por iniciativa del rector, o de quien haga sus veces, o de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario, o de más de la mitad de los miembros de la Asamblea Universitaria. Artículo 57. Atribuciones de la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones. 57.1. Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 57.2. Reformar los estatutos de la universidad con la aprobación de por lo menos 2/3 del número de miembros, y remitir el nuevo estatuto a la SUNEDU. 57.3. Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento de la universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 57.4. Declarar la revocatoria y vacancia del rector y los vicerrectores, de acuerdo a las causales expresamente señaladas en la presente ley, y a través de una votación calificada de 2/3 del número de miembros. 57.5. Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del Tribunal de Honor Universitario. 57.6.
Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la comisión permanente encargada de fiscalizar la gestión de la universidad. Los resultados de dicha fiscalización se informan a la Contraloría General de la República y a la SUNEDU. 57.7. Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 57.8. Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de facultades, escuelas y unidades de posgrado, escuelas profesionales, departamentos académicos, centros e institutos. 57.9. Declarar en receso temporal a la universidad o a cualquiera de sus unidades académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar a la SUNEDU. 57.10. Las demás atribuciones que le otorgan la ley y el estatuto de la universidad. El secretario general de la universidad y el director general de administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto. Artículo 58. Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la universidad. Está integrado por 58.1. El rector, quien lo preside. 58.2. Los vicerrectores. 58.3. Un cuarto del número total de decanos, elegidos por y entre ellos. 58.4. El director de la escuela de posgrado. 58.5. Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del número total de los miembros del Consejo. Deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo 36 créditos. 58.6. Un representante de los graduados, con voz y voto. El secretario general de la universidad y el director general de administración asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto. El Consejo Universitario se reúne una vez al mes, y extraordinariamente es convocado por el rector o quien haga sus veces, o por la mitad de sus miembros. Artículo 59. Atribuciones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones. 59.1. Aprobar a propuesta del rector, los instrumentos de planeamiento de la universidad. 59.2. Dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones y otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento. 59.3. Aprobar el presupuesto general de la universidad, el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que atañen a la universidad y resolver todo lo pertinente a su economía. 59.4. Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas e institutos de investigación. 59.5. Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las unidades académicas. 59.6. Nombrar al director general de administración y al secretario general, a propuesta del rector. 59.7. Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a propuesta, en su caso, de las respectivas unidades académicas concernidas. 59.8. Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a propuesta de la respectiva unidad. 59.9. Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las facultades y escuela de posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades extranjeras, cuando la universidad está autorizada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 59.10. Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la universidad. Asimismo, señalar anualmente el número de vacantes para el proceso ordinario de admisión, previa propuesta de las facultades, en concordancia con el presupuesto y el plan de desarrollo de la universidad. 59.11. Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, docentes y trabajadores de acuerdo a ley. 59.12. Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, estudiantes y personal administrativo, en la forma y grado que lo determinen los reglamentos. 59.13. Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad. 59.14. Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras autoridades universitarias. 59.15. Otras que señale el estatuto y el reglamento de organización y funciones de la universidad. Artículo 60. Rector. El rector es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la presente ley y del estatuto. Artículo 61. Requisitos para ser elegido rector. Para ser elegido rector se requiere, 61.1 ser ciudadano en ejercicio. 61.2. Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su equivalente en el extranjero, con no menos de 5 años en la categoría. 61.3. Tener grado académico de doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales. 61.4. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. 61.5. No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 61.6. No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. Artículo 62. Atribuciones del rector. Son atribuciones y ámbito funcional del rector las siguientes. 62.1.
Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir sus acuerdos. 62.2. Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera. 62.3. Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de planeamiento institucional de la universidad. 62.4. Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario. 62.5. Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y administrativo de la universidad. 62.6. Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de gestión del rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 62.7. Transparentar la información económica y financiera de la universidad. 62.8. Las demás que le otorguen la ley y el estatuto de la universidad. Artículo 63. Vicerrectores. Todas las universidades cuentan obligatoriamente con un vicerrector académico y pueden contar con un vicerrector de investigación. Sus atribuciones y funciones se establecen en el estatuto de la universidad. Los vicerrectores apoyan al rector en la gestión de las áreas de su competencia. Artículo 64. Requisitos para ser vicerrector. Para ser vicerrector se requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos para el cargo de rector. Artículo 65. Atribuciones del vicerrector. Las atribuciones de los vicerrectores se determinan en función de sus áreas de competencia y, en concordancia con las directivas impartidas por el rector. Deben tener como mínimo las siguientes. 65.1. Vicerrector académico. 65.1.1. Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la universidad. 65.1.2. Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el estatuto de la universidad. 65.1.3. Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente. 65.1.4. Las demás atribuciones que el estatuto o la ley le asignen. 65.2. Vicerrector de investigación. 65.2.1. Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad. 65.2.2. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el estatuto de la universidad. 65.2.3. Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones. 65.2.4. Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o privados. 65.2.5. Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 65.2.6. Las demás atribuciones que el estatuto o la ley le asignen. Artículo 66. Elección del rector y vicerrectores de universidades públicas. El rector y los vicerrectores de las universidades públicas son elegidos por lista única para un periodo de 5 años, por votación universal, personal, obligatoria, directa, secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante la siguiente distribución. 66.1. A los docentes ordinarios les corresponde 2/3 de la votación. 66.2. A los estudiantes matriculados les corresponde 1/3 de la votación. La elección es válida si participan en el proceso electoral más del 60% de docentes ordinarios y más del 40% de estudiantes matriculados. Se declara ganadora la lista que haya obtenido el 50% más uno de los votos válidos. Si ninguna de las candidaturas alcanzara el mínimo previsto en el párrafo precedente, se convoca una segunda vuelta electoral entre las dos listas, que hayan alcanzado mayor votación, en un plazo no mayor de 60 días. En la segunda vuelta, se declara ganador al que haya obtenido el 50% más uno de los votos válidos. El rector y los vicerrectores no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ni participar en lista alguna. Los cargos de rector y vicerrector se ejercen a dedicación exclusiva y son incompatibles con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o privada. Artículo 67. El Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la facultad. La conducción y su dirección le corresponden al decano, de acuerdo con las atribuciones señaladas en la presente ley. 67.1. El Consejo de Facultad está integrado por 67.1.1. El decano, quien lo preside. 67.1.2. Los representantes de los docentes. Su número está establecido en el estatuto de cada universidad. 67.1.3. Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen 1/3 del total de integrantes del Consejo, según corresponda. Estos representantes deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo 36 créditos. 67.2. Las atribuciones del Consejo de Facultad son 67.2.1. Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, ratificación y remoción de los docentes de sus respectivas áreas. 67.2.2. Aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por las escuelas profesionales que integren la facultad. 67.2.3. Dictar el reglamento académico de la facultad que comprende las responsabilidades de docentes y estudiantes así como los regímenes de estudio, evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas establecidas por el Estatuto de la Universidad. 67.2.4.
Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de su competencia. Artículo 68. El decano. El decano es la máxima autoridad de gobierno de la facultad, representa a la facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la presente ley. Es elegido por un periodo de 4 años y no hay reelección inmediata. Artículo 69. Requisitos para ser decano. Son requisitos para ser decano. 69.1. Ser ciudadano en ejercicio. 69.2. Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con no menos de 3 años en la categoría. 69.3. Tener grado de doctor o maestro en su especialidad, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales. Se exceptúa de este requisito a los docentes en la especialidad de artes, de reconocido prestigio nacional o internacional. 69.4. No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada. 69.5. No estar consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 69.6. No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya cumplida. Artículo 70. Atribuciones del decano. El decano tiene las siguientes atribuciones. 70.1. Presidir el Consejo de Facultad. 70.2. Dirigir administrativamente la facultad. 70.3. Dirigir académicamente la facultad, a través de los directores de los departamentos académicos, de las escuelas profesionales y unidades de posgrado. 70.4. Representar a la facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo Universitario, en los términos que establece la presente ley. 70.5. Designar a los directores de las escuelas profesionales, Instituto de Investigación y las unidades de posgrado. 70.6. Proponer al Consejo de Facultad sanciones a los docentes y estudiantes que incurran en faltas conforme lo señala la presente ley. 70.7. Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo de la Facultad y su informe de gestión. 70.8. Las demás atribuciones que el estatuto le asigne. Artículo 71. Elección del decano. Es elegido mediante votación universal, obligatoria, directa y secreta por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados de la facultad, con el mismo procedimiento para la elección del rector y los vicerrectores establecido en la presente ley. Artículo 72. El Comité Electoral Universitario de la Universidad Pública. Cada universidad pública tiene un comité electoral universitario que es elegido por la Asamblea Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no menor de 6 meses previos a dicho proceso, y constituido por 3 profesores principales, 2 asociados y un auxiliar, y por 3 estudiantes. Está prohibida la reelección de sus miembros. El comité electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten. Sus fallos son inapelables. El sistema electoral es el de lista completa. El voto de los electores es personal, obligatorio, directo y secreto. El estatuto de cada universidad pública norma el funcionamiento del Comité Electoral Universitario, de acuerdo a la presente ley. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, garantiza la transparencia del proceso electoral y participa brindando asesoría y asistencia técnica, y la Policía Nacional del Perú brinda seguridad en los procesos electorales de las universidades. Artículo 73. Secretaría General. La universidad tiene un secretario general, es fedatario y con su firma certifica los documentos oficiales de la universidad. Es designado por el Consejo Universitario a propuesta del rector. Artículo 74. Dirección General de Administración. La universidad cuenta con un director general de administración, designado por el Consejo Universitario a propuesta del rector. El director general de administración es un profesional en gestión administrativa responsable de conducir los procesos de administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia, cuyas atribuciones y funciones se establecen en el Estatuto de la Universidad. Artículo 75. Tribunal de Honor Universitario. El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. Está conformado por 3 docentes ordinarios en la categoría de principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del rector. Artículo 76. Vacancia de las autoridades de la universidad. Son causales de vacancia de las autoridades de la universidad, las siguientes: 76.1. Fallecimiento, 76.2. Enfermedad o impedimento físico permanente, 76.3. Renuncia expresa, 76.4. Sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso, 76.5. Incumplimiento del estatuto y de la presente ley, 76.6. Nepotismo conforme a la ley de la materia, 76.7. Incompatibilidad sobrevenida después de la elección, 76.8. No convocar a las sesiones de los órganos de gobierno de la universidad en los casos contemplados por el estatuto y la presente ley. El estatuto de cada universidad establece las causales adicionales y procedimientos para la declaración de la vacancia y revocabilidad de los mandatos de las diferentes autoridades universitarias. Artículo 77. Comisión Permanente de Fiscalización. La Comisión Permanente de Fiscalización es el órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y económica de la universidad pública.
Está integrada por 2 docentes, un estudiante de pregrado y un estudiante de posgrado, miembros de la Asamblea Universitaria. Cuenta con amplias facultades para solicitar información a toda instancia interna de la universidad. Está obligada a guardar la debida confidencialidad de la información proporcionada, bajo responsabilidad. Artículo 78. Remuneraciones y dietas. Los miembros de los órganos de gobierno de la universidad no reciben dietas, ni pago alguno por las sesiones en las que participen. Toda disposición en contrario es nula. Capítulo 8. Docentes. Artículo 79. Funciones. Los docentes universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde. Artículo 80. Docentes. Los docentes son 80.1. Ordinarios, principales, asociados y auxiliares. 80.2. Extraordinarios, eméritos, honorarios y similares dignidades que señale cada universidad, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que dictan en el respectivo semestre. 8.3. Contratados, que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato. Artículo 81. Apoyo a docentes. Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor del docente realizan una actividad preliminar a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce esta función se computa para obtener la categoría de docente auxiliar como tiempo de servicio de la docencia. Para ejercer la función de jefe de práctica debe contar con el título profesional y los demás requisitos que establezcan las normas internas de la universidad. En el caso de ayudante debe estar cursando los 2 últimos años de la carrera y pertenecer al tercio superior. La designación de los mismos debe ser vía concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, conforme lo que disponga cada estatuto universitario. Artículo 82. Requisitos para el ejercicio de la docencia. Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado es obligatorio poseer. 82.1. El grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado. 82.2. El grado de maestro o doctor para maestrías y programas de especialización. 82.3. El grado de doctor para la formación a nivel de doctorado. Los docentes extraordinarios pueden ejercer la docencia en cualquier nivel de la educación superior universitaria y sus características son establecidas por los estatutos de cada universidad. Artículo 83. Admisión y promoción en la carrera docente. La admisión a la carrera docente se hace por concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y académica del concursante conforme a lo establecido en el estatuto de cada universidad. La promoción de la carrera docente es la siguiente. 83.1. Para ser profesor principal se requiere título profesional, grado de doctor el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido docente asociado a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de 15 años de ejercicio profesional. 83.2. Para ser profesor asociado se requiere título profesional, grado de maestro, y haber sido nombrado previamente como profesor auxiliar. Por excepción podrán concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría, profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria académica, con más de 10 años de ejercicio profesional. 83.3. Para ser profesor auxiliar se requiere título profesional, grado de maestro, y tener como mínimo 5 años en el ejercicio profesional. Los requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido adquiridos en una universidad distinta a la que el docente postula. En toda institución universitaria, sin importar su condición de privada o pública, por lo menos el 25% de sus docentes deben ser a tiempo completo. Artículo 84. Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios. El periodo de nombramiento de los profesores ordinarios es de 3 años para los profesores auxiliares, 5 para los asociados y 7 para los principales. Al vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados, promovidos o separados de la docencia a través de un proceso de evaluación en función de los méritos académicos que incluye la producción científica, lectiva y de investigación. El nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación son decididos por el Consejo Universitario, a propuesta de las correspondientes facultades. Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente. La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es 70 años. Pasada esta edad solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo. La universidad está facultada a contratar docentes. El docente que fue contratado puede concursar a cualquiera de las categorías docentes, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente ley. Artículo 85. Régimen de dedicación de los docentes. Por el régimen de dedicación a la universidad, los profesores ordinarios pueden ser 85.1. A dedicación exclusiva, el docente tiene como única actividad remunerada la que presta a la universidad. 85.2. A tiempo completo, cuando su permanencia es de 40 horas semanales, en el horario fijado por la universidad. 85.3. A tiempo parcial, cuando su permanencia es menos de 40 horas semanales. Cada universidad norma las condiciones del servicio docente y las incompatibilidades respectivas, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, la presente ley y su estatuto. Artículo 86. Docente investigador. El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación. Es designado en razón de su excelencia académica. Su carga lectiva será de un curso por año. Tiene una bonificación especial del 50% de sus haberes totales.
Está sujeto al régimen especial que la universidad determine en cada caso. El Vicerrectorado de Investigación o la autoridad competente evalúa cada 2 años la producción de los docentes para su permanencia como investigador, en el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACIT. Artículo 87. Deberes del docente. Los docentes deben cumplir con lo siguiente. 87.1. Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de derecho. 87.2. Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad intelectual, ética profesional, independencia y apertura conceptual e ideológica. 87.3. Generar conocimiento e innovación a través de la investigación rigurosa en el ámbito que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación. 87.4. Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor intelectual creativa. 87.5. Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y o académico. 87.6. Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 87.7. Presentar informes sobre sus actividades en los plazos que fije el estatuto y cuando le sean requeridos. 87.8. Respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad. 87.9. Observar conducta digna. 87.10. Los otros que dispongan las normas internas y demás normas dictadas por los órganos competentes. Artículo 88. Derechos del docente. Los docentes gozan de los siguientes derechos. 88.1. Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del Perú y la presente ley. 88.2. Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta según corresponda. 88.3. La promoción en la carrera docente. 88.4. Participar en proyectos de investigación en el sistema de instituciones universitarias públicas según sus competencias. 88.5. Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados según sus competencias y las necesidades de la institución universitaria pública. 88.6. Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados. 88.7. Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza en el sistema universitario. 88.8. Tener licencia a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado ministro o viceministro de Estado, presidente de región, conservando la categoría y clase docente. 88.9. Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones por cada 7 años de servicios. 88.10. Gozar las vacaciones pagadas de 60 días al año. 88.11. Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan en el estatuto. 88.12. Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley. 88.13. Los otros que dispongan los órganos competentes. Artículo 89. Sanciones. Los docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario, las que se aplican en observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. Las sanciones son: 89.1. Amonestación escrita. 89.2. Suspensión en el cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones. 89.3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses. 89.4. Destitución del ejercicio de la función docente. Las sanciones indicadas en los incisos 89.3 y 89.4 se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor a 45 días hábiles improrrogables. Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas. Artículo 90. Medidas preventivas. Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la presunción de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de funcionarios y o tráfico ilícito de drogas, así como incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios públicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga. Artículo 91. Calificación y gravedad de la falta. Es atribución del órgano de gobierno correspondiente calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes. Artículo 92. Amonestación escrita. El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda. Artículo 93. Suspensión. Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones. Asimismo, el docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, previamente en 2 ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión. La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según corresponda.
Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio. Artículo 94. Cese temporal se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente. 94.1. Causar perjuicio al estudiante o a la universidad. 94.2. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de docente, sin la correspondiente autorización. 94.3. Abandonar el cargo injustificadamente. 94.4. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio universitario. 94.5. Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido sancionado, previamente en 2 ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal. 94.6. El cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente. 94.7. Otras que se establecen en el estatuto. Artículo 95. Destitución. Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, consideradas como muy graves, las siguientes. 95.1. No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa justificada. 95.2. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad universitaria. 95.3. Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la universidad. 95.4. Haber sido condenado por delito doloso. 95.5. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria, así como impedir el normal funcionamiento de servicios públicos. 95.6. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 95.7. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 95.8. Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 95.9. Por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente de 3 clases consecutivas o 5 discontinuas. 95.10. Otras que establezca el estatuto. Artículo 96. Remuneraciones. Las remuneraciones de los docentes de la universidad pública se establecen por categoría y su financiamiento proviene de las transferencias corrientes del Tesoro Público. La universidad pública puede pagar a los docentes una asignación adicional por productividad, de acuerdo a sus posibilidades económicas. Las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los magistrados judiciales. Los docentes tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las remuneraciones complementarias establecidas por ley cualquiera sea su denominación. La del docente no puede ser inferior a la del juez de primera instancia. Los docentes de las universidades privadas se rigen por lo establecido en la presente ley y en el estatuto de su universidad. Capítulo 9. Estudiantes. Artículo 97. Estudiantes. Son estudiantes universitarios de pregrado quienes, habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad así como de los programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se encuentran matriculados. En ambos casos se sujetan a lo dispuesto en los estatutos correspondientes. Los estudiantes extranjeros no requieren de visa para la matrícula, la misma que debe regularizarse antes del inicio del semestre lectivo siguiente. Artículo 98. Proceso de admisión. La admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional. El estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden acogerse los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y por estricto orden de mérito. Las universidades determinan el número de vacantes, con las siguientes excepciones. 98.1. Los titulados o graduados. 98.2. Quienes hayan aprobado por lo menos 4 periodos lectivos semestrales o 2 anuales o 72 créditos. 98.3. Los 2 primeros puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de nivel secundario, de cada región, en todo el país. 98.4. Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte, IPD. 98.5. Los becados por los programas deportivos de alta competencia, PRODAC, en las universidades privadas societarias. 98.6. Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en sus procedimientos de admisión. En los casos previstos en los incisos 98.1 y 98.2, los postulantes se sujetan a una evaluación individual, a la convalidación de los estudios realizados en atención a la correspondencia de los sílabos, a la existencia de vacantes y a los demás requisitos que establece cada universidad. Las universidades pueden celebrar acuerdos con instituciones de educación superior para la determinación de la correspondencia de los sílabos.
Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología al terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en el proceso de admisión a las universidades públicas. Las universidades están obligadas a cumplir lo dispuesto en las leyes especiales sobre beneficios para la admisión a la universidad, y pueden establecer otras formas de acceso conforme a ley. Artículo 99. Deberes de los estudiantes. Son deberes de los estudiantes. 99.1. Respetar la Constitución Política del Perú y el Estado de Derecho. 99.2. Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 99.3. Cumplir con esta ley y con las normas internas de la universidad. 99.4. Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el principio de autoridad. 99.5. Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones universitarias. 99.6. Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los fines universitarios. 99.7. Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución y rechazar la violencia. 99.8. Matricularse un número mínimo de 12 créditos por semestre para conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la carrera. 99.9. Los demás que disponga el estatuto de cada universidad. Artículo 100. Derechos de los estudiantes. Son derechos de los estudiantes. 100.1. Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas de investigación. 100.2. La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública. 100.3. Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo académico con fines de permanencia, promoción o separación. 100.4. Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser sancionado por causa de las mismas. 100.5. Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través de los procesos electorales internos, de acuerdo con esta ley y la regulación que establezca cada universidad. 100.6. Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la universidad. 100.7. Tener en las universidades privadas la posibilidad de acceder a escalas de pago diferenciadas, previo estudio de la situación económica y del rendimiento académico del alumno. 100.8. Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad. 100.9. Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades académicas y de investigación programadas. 100.10. Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la institución universitaria. 100.11. Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada. No excederá de 3 años consecutivos o alternos. 100.12. En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera. 100.13. El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de bachiller, por una sola vez. 100.14. Los demás que disponga el estatuto de la universidad. Artículo 101. Sanciones. Los estudiantes que incumplan los deberes señalados en la presente ley, deben ser sometidos a proceso disciplinario y son sujetos a las sanciones siguientes. 101.1. Amonestación escrita. 101.2. Separación hasta por 2 periodos lectivos. 101.3. Separación definitiva. Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente, de acuerdo al estatuto y según la gravedad de la falta, bajo responsabilidad. Artículo 102. Matrícula condicionada por rendimiento académico. La desaprobación de una misma materia por 3 veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por 4ª vez, procede su retiro definitivo. Lo dispuesto en el párrafo precedente no impide que el estatuto de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia por 3ª vez. Artículo 103. Requisitos para ser representante de los estudiantes. Los alumnos pueden participar como representantes en los diversos órganos de gobierno de la universidad. Para ello, deben ser estudiantes de la misma casa de estudios, pertenecer al tercio superior de rendimiento académico, contar con por lo menos 36 créditos aprobados y no tener una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. Quienes postulen a ser representantes estudiantiles deben haber cursado el periodo lectivo inmediato anterior a su postulación en la misma universidad. No existe reelección en ninguno de los órganos de gobierno para el periodo inmediato siguiente. Los representantes estudiantiles no pueden exceder del tercio de número de miembros de cada uno de los órganos de gobierno. El cargo de representante estudiantil no implica ninguna retribución económica o de cualquier índole, bajo ningún concepto. Artículo 104. Incompatibilidades de los representantes de los estudiantes. Los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad están impedidos de tener cargo o actividad rentada en ellas durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Se efectúa una excepción en el caso de ser asistente de docencia o de investigación. No puede ser representante ante los órganos de gobierno de más de una universidad en el mismo año lectivo. Los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar, a título personal o a favor de sus familiares, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, subvenciones, concesiones, donaciones y otras ventajas de parte de los promotores y autoridades universitarias. Capítulo 10. Graduados. Artículo 105. Graduados. Son graduados quienes han culminado sus estudios en una universidad y reciben el grado correspondiente de dicha universidad, cumplidos los requisitos académicos exigibles.
Forman parte de la comunidad universitaria. Artículo 106. Creación de la Asociación de Graduados. Las universidades pueden tener una asociación de graduados debidamente registrados, con no menos del 10% de sus graduados en los últimos 10 años. Su creación debe ser oficializada por resolución del Consejo Universitario y ratificada por la Asamblea Universitaria. Debe cumplir con los requisitos para la formación de asociaciones contemplados en el Código Civil y demás normas pertinentes. Su estatuto y su reglamento de infracciones y sanciones son aprobados en la Asamblea de Creación de la Asociación de Graduados. Artículo 107. Funciones de la Asociación de Graduados. La Asociación de Graduados es un ente consultivo de las autoridades de la universidad. Su presidente o representante tiene voz y voto en los órganos de gobierno. Tiene las siguientes funciones. 107.1. Estrechar los vínculos de confraternidad entre los graduados. 107.2. Fomentar una relación permanente entre los graduados y la universidad. 107.3. Promover y organizar actividades científicas, culturales, profesionales y sociales, en beneficio de sus asociados y de los miembros de la comunidad universitaria. 107.4. Contribuir con la búsqueda de fondos y apoyo a la universidad. 107.5. Apoyar económicamente, en la medida de sus posibilidades, los estudios de alumnos destacados de escasos recursos económicos. 107.6. Las demás que señale el estatuto. Artículo 108. Elección de los directivos de la Asociación de Graduados. La directiva de la Asociación de Graduados está conformada por 7 miembros, provenientes de, al menos, 3 facultades. Ninguno de los miembros de la directiva puede desempeñar la docencia u otro cargo dentro de la universidad. Los cargos directivos tienen una duración de 2 años. No hay reelección inmediata, ni rotación entre los cargos. Su estatuto señala el procedimiento de elección del representante ante los órganos de gobierno. Artículo 109. Calidad del ejercicio profesional. La universidad y los colegios profesionales deben mantener una actitud vigilante en cuanto a la calidad del ejercicio profesional de sus afiliados, y deben establecer mecanismos orientados a supervisar y promover el ejercicio eficiente de su profesión. Capítulo 11. Universidad pública. Artículo 110. Recursos económicos. Son recursos económicos de la universidad pública los provenientes de 110.1. Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público. 110.2. Los propios directamente obtenidos por las universidades, en razón de sus bienes y servicios. 110.3. Las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente lícita, siempre que sean aceptadas por la universidad pública. 110.4. Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado. 110.5. Los ingresos por leyes especiales. 110.6. Los recursos provenientes de la cooperación técnica y económico-financiera, nacional e internacional. 110.7. Por la prestación de servicios educativos de extensión, servicios de sus centros preuniversitarios, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto. 110.8. Los demás que señalen sus estatutos. Artículo 111. Patrimonio universitario. Constituyen patrimonio de las universidades públicas los bienes y rentas que actualmente les pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. Las universidades públicas pueden enajenar sus bienes de acuerdo con la ley. Los recursos provenientes de la enajenación solo son aplicables a inversiones permanentes en infraestructura, equipamiento y tecnología. Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin que persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante. Deberán ser usados según el espíritu con que se hizo y concordantes con los fines de la universidad. Artículo 112. Sistema de presupuesto y de control. Las universidades públicas están comprendidas en los sistemas públicos de presupuesto y de control del Estado. Artículo 113. Asignación presupuestal. Las universidades públicas reciben los recursos presupuestales del Tesoro Público para satisfacer las siguientes necesidades. 113.1. Básicos, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto de la universidad, con un nivel exigible de calidad. 113.2. Adicionales, en función de los proyectos de investigación, de responsabilidad social, desarrollo del deporte, cumplimiento de objetivos de gestión y acreditación de la calidad educativa. 113.3. De infraestructura y equipamiento, para su mejoramiento y modernización, de acuerdo al plan de inversiones de cada universidad. Artículo 114. Contribución pública. Toda institución universitaria tiene derecho a concursar para la asignación de fondos del Estado o fondos especiales, para el desarrollo de programas y proyectos de interés social. Las universidades ubicadas en regiones con altos índices de extrema pobreza tienen preferente atención para la asignación de estos fondos. Capítulo 12. Universidad privada. Artículo 115. Definición. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libre iniciativa privada para constituir una persona jurídica, con la finalidad de realizar actividades en la educación universitaria, ejerciendo su derecho de fundar, promover, conducir y gestionar la constitución de universidades privadas. En caso de que la promotora tenga fines lucrativos, se constituye bajo la forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo la forma asociativa. Para iniciar sus actividades, la promotora debe contar con la autorización de la SUNEDU, de conformidad con las normas y atribuciones que se señalan en la presente ley. Adicionalmente, se deben sujetar a las siguientes reglas. 115.1. La persona jurídica promotora de la institución universitaria se constituye con la finalidad exclusiva de promover solo una institución universitaria. 115.2. Las actividades de extensión y proyección social se sujetan a lo establecido por sus autoridades académicas, quienes deben tener en cuenta las necesidades más urgentes de la población de su región.
Artículo 116. Bienes y beneficios. Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes. 116.1. Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines universitarios, y constan en las partidas correspondientes en caso de ser bienes registrables. 116.2. Los excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son susceptibles de distribución o uso fuera de lo previsto por la presente ley, no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni indirectamente. 116.3. Los excedentes que generan las universidades privadas societarias considerados utilidades, están afectos a las normas tributarias del impuesto a la renta. Los programas de reinversión son supervisados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, y por la SUNEDU para verificar que estos contribuyan de modo efectivo al desarrollo académico de la institución. 116.4. Los convenios de cooperación celebrados entre instituciones universitarias y otras personas jurídicas de cualquier naturaleza que tengan por finalidad contribuir a la mejora de la calidad educativa, científica, tecnológica y al desarrollo deportivo del país, gozan de beneficios tributarios, conforme a la legislación pertinente sobre la materia. Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, y la SUNEDU, en el marco de sus competencias, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. Artículo 117. Inafectación y exoneración tributaria. La universidad goza de inafectación de impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes. En ningún caso, la inafectación incluye a las personas naturales o jurídicas que, bajo cualquier condición, modalidad o grado, les prestan servicios a las universidades privadas. Tampoco incluye los ingresos generados por actividades ni los gastos no relacionados con el quehacer educativo. Artículo 118. Promoción de la inversión privada en educación. La reinversión de excedentes para el caso de las universidades privadas asociativas y utilidades para el caso de universidades privadas societarias se aplica en infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos, así como la concesión de becas, conforme a la normativa aplicable. Artículo 119. Reinversión de excedentes y utilidades. 119.1. Las universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación que brindan. 119.2. Las universidades privadas societarias que generan utilidades se sujetan al régimen del impuesto a la renta, salvo que reinviertan dichas utilidades en la mejora de la calidad de la educación que brindan, caso en el que pueden acceder a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto reinvertido. Artículo 120. Programas de reinversión. 120.1. Las universidades privadas asociativas y societarias deben presentar un informe anual de reinversión de excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, para efectos de verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley. El informe debe contener la información detallada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, así como de las donaciones y becas, publicado en su página web. El incumplimiento de las disposiciones de este artículo acarrea la suspensión o el retiro del régimen de reinversión de excedentes, según la gravedad de la falta, y el pago, según el caso, de las multas o las deudas tributarias generadas. 120.2. Los programas de reinversión de utilidades de las universidades privadas societarias deben contener la información sobre la universidad, incluyendo la designación de sus representantes legales y la persona responsable del programa durante su periodo de desarrollo, la exposición de motivos, el informe de autoevaluación general y la definición de los objetivos del programa, acorde con la finalidad de la presente ley, la información detallada, priorizada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, las donaciones y el monto estimado y número de becas, así como la declaración de acogimiento al beneficio y el compromiso de cumplimiento de sus disposiciones y del propio programa. Su presentación, ejecución, fiscalización, ajustes, términos y renovación se rigen por las normas sobre la materia. Artículo 121. Facultades y prohibición de cambio de personería jurídica. Las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento establecido por la SUNEDU. Está prohibido el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a universidades privadas societarias. Artículo 122. Régimen de gobierno y de docentes en las universidades privadas. Las instancias de gobierno de las universidades privadas asociativas o societarias se sujetan a lo dispuesto por su estatuto. El estatuto de cada universidad define la modalidad de elección o designación de las autoridades, de conformidad con su naturaleza jurídica. Las autoridades que conforman los órganos de gobierno o las que hagan sus veces, reúnen los requisitos que exige la presente ley. El estatuto regula el derecho de participación de los profesores, estudiantes y graduados en los órganos de gobierno con respeto a los derechos de los promotores de promover, conducir y gestionar la universidad que fundaron. El estatuto de cada universidad privada define el proceso de selección, contratación, permanencia y promoción de sus docentes, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la presente ley. Artículo 123. Libertad de cátedra y pluralismo académico. En todas las universidades privadas, rige la libertad de cátedra y el pluralismo académico, lo que implica que las entidades promotoras, sin importar la persona jurídica bajo la cual estén constituidas o si se adscriben a una confesión religiosa, deben respetar este principio.
Capítulo 13. Responsabilidad social universitaria. Artículo 124. Responsabilidad social universitaria. La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones. Incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria. Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria. Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito, teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos efectos. El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, de investigación, de participación en el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental e institucional, respectivamente. Capítulo 14. Bienestar universitario. Artículo 126. Bienestar universitario. Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreación. Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. Atienden con preferencia la necesidad de libros, materiales de estudio y otros a los profesores y estudiantes mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición. Al momento de su matrícula, los estudiantes se inscriben en el Sistema Integral de Salud o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. Las universidades promueven políticas públicas de lucha contra el cáncer, mediante la suscripción de los convenios correspondientes. Ello incluye la realización de un chequeo médico anual a todos los estudiantes. Artículo 127. Becas y programas de asistencia universitaria. En las universidades privadas se establecen becas totales o parciales que cubran los derechos de enseñanza, sobre la base de criterios de rendimiento académico, deportivo y situación económica. En las universidades públicas se puede establecer programas de ayuda para que sus estudiantes puedan cumplir con sus tareas formativas en las mejores condiciones, procurando apoyo en alimentación, materiales de estudio e investigación y otros. Todos los alumnos universitarios gozan del pasaje universitario, que consiste en el 50% del precio regular ofrecido al público en general. Artículo 128. Seguro universitario. Las universidades pueden ofrecer un seguro a los miembros de la comunidad universitaria. Artículo 129. Integración de personas con discapacidad en la comunidad universitaria. Las universidades implementan todos los servicios que brindan considerando la integración a la comunidad universitaria de las personas con discapacidad, de conformidad con la Ley 29.973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Artículo 130. Servicio social universitario. Todas las universidades establecen un programa de servicio social universitario que consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes universitarios, de manera descentralizada, tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidario que aporten la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables en nuestra sociedad. Artículo 131. Promoción del deporte. La universidad promueve la práctica del deporte y la recreación como factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo de la persona. El deporte, a través de las competencias individuales y colectivas, fortalece la identidad y la integración de sus respectivas comunidades universitarias, siendo obligatoria la formación de equipos de disciplinas olímpicas. Dentro de los mecanismos para el cuidado de la salud y la promoción del deporte, la universidad crea y administra proyectos y programas deportivos que promuevan el deporte de alta competencia, a efectos de elevar el nivel competitivo y participativo de los estudiantes. Las universidades deben establecer programas deportivos de alta competencia, PRODAC, con no menos de 3 disciplinas deportivas, en sus distintas categorías. El estatuto de cada universidad regula su funcionamiento, que incluye becas, tutoría, derechos y deberes de los alumnos participantes en el PRODAC, entre otros. El Instituto Peruano del Deporte, IPD, prioriza anualmente las disciplinas olímpicas que constituyen los Juegos Nacionales Universitarios. El IPD proveerá el aporte técnico para el desarrollo de estos Juegos, en los que participarán todas las universidades del país. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo constituye una infracción materia de supervisión y sanción por parte de la SUNEDU. Capítulo 15. Personal no docente. Artículo 132. Personal no docente. El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le corresponden los derechos propios del régimen laboral público o privado según labore en la universidad pública o privada. La gestión administrativa de las universidades públicas se realiza por servidores públicos no docentes de los regímenes laborales vigentes. Capítulo 16. Defensoría Universitaria. Artículo 133. Defensoría Universitaria. La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales. El Estatuto de la Universidad establece los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría.
No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse por otras vías ya establecidas en la presente ley, así como en el estatuto y los reglamentos de cada universidad. Disposiciones complementarias transitorias, modificatorias, finales y derogatorias. Finales y derogatorias. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública. A la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la Asamblea Universitaria de las Universidades Públicas. Quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente hasta que asuman las nuevas autoridades de gobierno. A tal efecto, a los 10 días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley, se conforma en cada universidad un comité electoral universitario transitorio y autónomo, integrado por 3 docentes principales, 2 docentes asociados y un docente auxiliar, todos a tiempo completo y dedicación exclusiva, que sean los más antiguos en sus respectivas categorías, y por 3 estudiantes, uno por cada facultad de las 3 con mayor número de alumnos, quienes hayan aprobado como mínimo 5 semestres académicos y ocupen el primer lugar en el promedio ponderado de su facultad. La abstención total o parcial de los representantes estudiantiles en el comité electoral universitario no impide su instalación y funcionamiento. La antigüedad de los docentes se determina en función al tiempo de servicios efectivo en dicha categoría en la universidad. En caso de empate se optará por los de mayor edad. El comité electoral universitario se instala teniendo como presidente al docente principal elegido más antiguo. Dicho comité convoca, conduce y proclama los resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros de la Asamblea Estatutaria en un plazo máximo de 25 días calendario. La Asamblea Estatutaria está conformada por 36 miembros, 12 profesores principales, 8 profesores asociados, 4 profesores auxiliares y 12 estudiantes. Estos últimos deben cumplir los requisitos señalados en la presente ley para los representantes para la Asamblea Universitaria. La elección se realiza mediante voto universal obligatorio y secreto de cada una de las categorías de los profesores indicados y por los estudiantes regulares. La Asamblea Estatutaria se instala inmediatamente después de concluida la elección de sus miembros por convocatoria del presidente del Comité Electoral Universitario, y presidida por el docente principal más antiguo. La Asamblea Estatutaria redacta y aprueba el Estatuto de la Universidad, en un plazo de 55 días calendario. A la fecha de aprobación de los nuevos estatutos, la Asamblea Estatutaria establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes. El referido cronograma debe incluir las fechas de la convocatoria a nuevas elecciones, de realización del proceso electoral, y de designación de las nuevas autoridades. La designación de las nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el periodo de mandato de las autoridades vigentes. Aprobado el Estatuto de la Universidad y el referido cronograma, la Asamblea Estatutaria asume transitoriamente las funciones de la Asamblea Universitaria hasta la elección de las nuevas autoridades. El proceso de elección de nuevas autoridades es realizado por el Comité Electoral constituido conforme a lo establecido por la presente ley, y comprende la elección del rector, del vicerrector y de los decanos, reconstituyéndose así la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y los consejos de facultad. Es de responsabilidad de las autoridades elegidas completar la adecuación de la universidad a las normas de la presente ley y el respectivo estatuto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, participa y garantiza la transparencia de los procesos electorales, a través de la asistencia técnica a cada comité electoral universitario. Segunda, proceso de adecuación del estatuto de la universidad privada. En las universidades privadas, asociativas y societarias, el proceso de adecuación a la presente ley, en lo que resulte aplicable, será regulado por el órgano máximo de la persona jurídica en un plazo máximo de 90 días calendario. Tercera, plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada. Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente ley, tienen hasta 5 años para adecuarse a esta. De lo contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda. Cuarta, comisión organizadora. El Ministerio de Educación, mediante resolución ministerial, conformará la comisión organizadora de la SUNEDU, la cual podrá estar integrada por miembros de la sociedad civil. Quinta, primer consejo directivo de la SUNEDU. Los ciudadanos seleccionados del primer consejo directivo de la SUNEDU serán renovados de manera escalonada y periódica con un mecanismo específico a ser determinado en el Reglamento de Organización y Funciones. Sexta, Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo del Sector Educación, aprobará el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU en un plazo no mayor de 90 días, contado a partir de la publicación de la presente ley. Séptima, Grupo de Trabajo. Constitúyese el grupo de trabajo encargado de realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero de la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, y su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU, en el que participarán: a. Un representante del Ministerio de Educación, que la presidirá. b. Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores. c. Un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. El grupo de trabajo antes señalado se instalará en un plazo no mayor de 10 días mediante resolución ministerial del sector educación. Instalado el grupo de trabajo, tendrá un plazo no mayor de 90 días para realizar el cierre presupuestal, patrimonial, administrativo, de personal y financiero, luego de lo cual se extinguirán la Asamblea Nacional de Rectores y su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades. Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 276 serán incorporados al Ministerio de Educación bajo el mismo régimen.
La SUNEDU asume la administración y pago de las pensiones de los pensionistas de la Asamblea Nacional de Rectores pertenecientes al régimen pensionario regulado por el Decreto Ley 20.530, para cuyo efecto, en un plazo no mayor a 60 días, deberá procederse a la transferencia del fondo previsional respectivo, del acervo documentario y los legajos de los referidos pensionistas. Facúltase al Ministerio de Educación para que mediante resolución ministerial amplíe, de ser necesario, el plazo señalado para el cierre antes referido, así como para establecer las disposiciones que estime pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición. Octava, transferencia presupuestal. Una vez concluido el cierre presupuestal a que se refiere la disposición complementaria transitoria precedente, dispónase la transferencia de los recursos presupuestales del pliego Asamblea Nacional de Rectores a la SUNEDU, la que será aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último. Adicionalmente, el Ministerio de Educación podrá transferir en el presente año fiscal los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento, la que será aprobada mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Educación, a propuesta de este último. Novena, financiamiento. Para el año fiscal 2014, la implementación de la SUNEDU se financia con cargo a los recursos presupuestarios transferidos de la Asamblea Nacional de Rectores, en el marco de lo establecido en la cuarta disposición complementaria final de la presente ley. Décima, disposición para la implementación. Autorízase al Ministerio de Educación a realizar las contrataciones de personal, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la SUNEDU, hasta su completa implementación con los documentos de gestión correspondientes. Décima primera, implementación progresiva. La SUNEDU aprobará un plan de implementación progresiva, lo que implica inicialmente, la constatación de las condiciones básicas de calidad en las universidades con autorización provisional. Las universidades autorizadas deberán adecuarse a las condiciones básicas de calidad en el plazo que la SUNEDU establezca, sometiéndose a la supervisión posterior. Décima segunda, reorganización del CINEACE. Declárase en reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, y derógase el capítulo 2 del título 1, a excepción del numeral 8.3, del artículo 8, y los títulos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 28.740. Autorízase al Ministerio de Educación, en el marco de lo dispuesto en el párrafo precedente, a que mediante resolución ministerial constituya 1. Un grupo de trabajo encargado de evaluar el CINEACE y elaborar un proyecto de ley para su reforma, que será remitido por el Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días calendario como máximo y 2. Un consejo directivo ad hoc para el sistema, conformado por 3 miembros. La presidencia del COSU CINEICE, quien lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación, y la presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, para que ejecute las funciones necesarias para la continuidad del organismo y los procesos en desarrollo, las mismas que serán establecidas en la resolución ministerial antes señalada, hasta la aprobación de su reorganización. La Secretaría Técnica del COSU CINEICE mantiene sus responsabilidades respecto al referido Consejo Directivo. El Consejo Directivo ad hoc del CINEACE será responsable de designar a los representantes de este organismo ante otras instancias, durante el plazo de su vigencia. A partir del segundo año de la implementación de la modificación de la Ley 28.740, solo podrán otorgar doctorados las instituciones que cuenten con programas de posgrado acreditadas. Décima tercera, excepción para estudiantes matriculados a la entrada en vigencia de la ley. Los estudiantes que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren matriculados en la universidad no están comprendidos en los requisitos establecidos en el artículo 45 de la presente ley. Décima cuarta, bachillerato automático. Los estudiantes que hayan aprobado los estudios de pregrado en las escuelas profesionales, tanto de universidades públicas como privadas, durante los años académicos 2020, 2021, 2022 y 2023, incluido el ciclo académico 2023-A2, accederán a su solicitud y en forma automática a la obtención del grado académico de bachiller, exonerándoseles de los demás requisitos establecidos en el numeral 45.1 del artículo 45 de la presente ley. Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está establecida en el primer párrafo de la presente disposición complementaria transitoria. Disposiciones complementarias modificatorias. Primera, modificación del primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 882. Modifícase el primer párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 882, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 10. El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, según corresponda, pueden imponer sanciones administrativas a las instituciones educativas particulares bajo su supervisión, por infracción de las disposiciones legales y reglamentarias que las regulan. Segunda, modificación del artículo 5 de la Ley 26.271, ley que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros. Modifícase el artículo 5 de la Ley 26.271, de acuerdo al texto siguiente. Artículo 5. El cobro del pasaje universitario se realiza previa presentación del carné universitario o del carné de instituto superior, expedidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación, respectivamente, que constituyen documento único de acreditación para acogerse al beneficio del pasaje diferenciado. Tratándose de documento único, los organismos autorizados pueden delegar esta función, estableciendo los mecanismos de control y supervisión que impidan la falsificación o mal uso del referido documento. Disposiciones complementarias finales. Primera, mecanismos de fomento para mejorar la calidad del servicio educativo a cargo de las universidades públicas.
Dispones el diseño e implementación de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven o fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del servicio educativo que brindan las universidades públicas. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece los montos y criterios técnicos, entre otras disposiciones que se estimen necesarias, para la aplicación de los citados mecanismos. Segunda, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima se gobierna por su propio estatuto. Tiene la autonomía, derechos y deberes de las universidades y pertenece al sistema universitario peruano. Los seminarios diocesanos y los centros de formación de las comunidades religiosas, reconocidos por la Conferencia Episcopal Peruana, otorgan, a nombre de la nación, los títulos correspondientes a los estudios que imparten y entre ellos el de profesor de religión. Gozarán de las exoneraciones y franquicias y de la deducción de impuestos por donaciones a su favor de que gozan las universidades. Tercera, títulos y grados otorgados por instituciones y escuelas de educación superior. De acuerdo a la octava disposición final de la Ley número 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, se crea la Escuela de Educación Superior Tecnológica Pública de las Fuerzas Armadas sobre la base del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, ICTE, y el Instituto de Educación Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas. Las escuelas de oficiales y escuelas superiores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, la Escuela de Salud Pública del Perú, el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, la Academia Diplomática del Perú, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau, así como la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca, la Escuela Superior de Formación Artística del Distrito de San Pedro de Cajas, el Conservatorio Nacional de Música, el Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco, la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Ancash, con acento agudo SFAP Ancash, la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Macedonio de la Torre, el Conservatorio Regional de Música del Norte Público Carlos Valderrama, la Escuela Superior de Música Pública Luis Dunker Lavalle denominado Conservatorio Regional de Música Luis Dunker Lavalle, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, la Escuela Nacional Superior de Ballet, la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Juliaca, con acento agudo SFAP Juliaca, la Escuela Superior de Formación Artística Pública de Puno, con acento agudo SFAP Puno, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Lazo de Tacna, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán Poma de Ayala de Ayacucho, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcunca de Ayacucho, la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio Merino de Piura, la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra Piura, el Instituto Superior de Música Público Leandro Alviña Miranda del Cusco, la Escuela Superior de Música Pública Francisco Pérez Janampa y la Escuela Superior de Formación Artística Cérvulo Gutiérrez Alarcón de Ica, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Pilcuyo y Lave de Puno, la Escuela Superior de Formación Artística Pública Ernesto López Mindro, la Escuela Superior de Formación Artística Conservatorio de Lima Josafat Roel Pineda, el Instituto Superior de Música Público Acoya Jauja Junín y la Escuela Superior de Formación Artística Pública Carlos Vaca Flor de Arequipa a la que se denomina Escuela Nacional de Arte Carlos Vaca Flor de Arequipa, la Facultad de Filosofía Redemptoris Mater y la Facultad de Teología Redemptoris Mater, mantienen el régimen académico de gobierno y de economía establecidos por las leyes que los rigen. Tienen los deberes y derechos que confiere la presente ley para otorgar en nombre de la nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia universitaria y para la realización de estudios de maestría y doctorado, y gozan de las exoneraciones y estímulos de las universidades en los términos de la presente ley. La Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, organiza estudios de posgrado y otorga grados de maestro y doctor a nombre de la nación, conforme a las disposiciones de la presente ley. Y con respecto al funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos se aplica lo dispuesto en la octava disposición complementaria final de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Los grados académicos y títulos son inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para los fines pertinentes, bajo la responsabilidad del director general o de quien haga sus veces y tomando en cuenta la normativa que regula cada una de las instituciones educativas señaladas en el párrafo precedente. Cuarta, Programa de Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Universidad Pública. Dispónese que en un plazo no mayor de 180 días, las universidades nacionales que se señalan a continuación elaborarán y aprobarán un programa de fortalecimiento institucional para la calidad de la formación universitaria que brindan, el mismo que podrá ser utilizado como referente para la asignación de los recursos presupuestales que requieran en los siguientes ejercicios fiscales. 1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1551. 2. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 1677. 3. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 1692. 4. Universidad Nacional de Trujillo, 1824. 5. Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, 1827. 6. Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 1856. 7. Universidad Nacional de Ingeniería, Escuela de Ingenieros del Perú, 1876. 8. Universidad Nacional Agraria La Molina, Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, 1902.
9. Universidad Nacional del Centro del Perú, 1959. 10. Universidad Nacional de Piura, 1961. 11. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 1961. 12. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 1965. El programa de fortalecimiento institucional para la calidad deberá ser elaborado y aprobado conforme al procedimiento que para tal efecto aprueben los órganos de gobierno que correspondan en cada universidad. Las universidades públicas antes señaladas, seleccionadas en atención a su antigüedad y situación geográfica, serán consideradas el referente para la continuidad de este proceso en las demás universidades públicas, considerando sus áreas de influencia. Quinta, denominación de universidad al Seminario Evangélico de Lima y al Seminario Bíblico Andino. Denomínase Universidad al Seminario Evangélico de Lima, fundado en 1933 y reconocido por el Decreto Supremo 048-85, ed., y al Seminario Bíblico Andino, fundado en 1935 y reconocido por Decreto Supremo 001-90, ed., previstos en la tercera disposición complementaria final de la Ley 29.635, Ley de Libertad Religiosa, que se gobiernan por su propio estatuto, tienen la autonomía, los derechos y los deberes de las universidades y pertenecen al sistema universitario. Los grados y títulos que expidan deben ser inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, para los fines pertinentes, bajo responsabilidad del director general o de quien haga sus veces. Sexta, universidades católicas aprobadas en el Perú. Las universidades católicas se gobiernan de acuerdo con sus propios estatutos, dados conforme a lo establecido en la presente ley y en el acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, aprobado por Decreto Ley 23.211. Séptima, Día de la Universidad Peruana. El 12 de mayo de cada año se conmemora el Día de la Universidad Peruana, en razón de la fecha de creación, en 1551, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América. Octava, representantes de la ANR ante órganos colegiados. Preciséis que toda referencia efectuada a la ANR para que designe o proponga representantes ante órganos colegiados, según la legislación vigente, deberá entenderse realizada a los rectores de las universidades públicas y privadas, los que para tal efecto podrán constituir la asociación respectiva. Los representantes que a la fecha de vigencia de la presente ley han sido designados o propuestos por la ANR, continuarán en sus funciones hasta la culminación de las mismas. Novena, donaciones y becas. El Poder Ejecutivo establecerá un régimen preferencial de exoneración y beneficios tributarios a las donaciones y becas con fines educativos y de investigación, disponiendo los controles que aseguren el uso correcto de dichos recursos. Décima, Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado EPGKN. El Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado, EPGKN es una institución adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo objeto es el perfeccionamiento a nivel de posgrado académico en las áreas de seguridad, desarrollo, defensa nacional, así como en las áreas del conocimiento científico, tecnológico y humanístico aplicables a los temas antes mencionados. Goza de autonomía académica, administrativa y financiera. Declárase la reorganización del Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Posgrado EPGKN por el plazo de 12 meses, contado desde la publicación de la Resolución Suprema que designa a los miembros de la Comisión Reorganizadora, la que asumirá plenas funciones de gobierno, dirección, gestión y administración del CAEN, incluyendo, entre otras, la facultad de reformar su estatuto, y normar y ejecutar las acciones correctivas que requieran los procesos de administración, reforma y modernización académica. Como consecuencia de lo expuesto, a partir de dicha fecha cesan en sus funciones todas las autoridades académicas y administrativas del citado Centro de Estudios. Durante el plazo de 12 meses indicado precedentemente, la Comisión Reorganizadora preparará las condiciones y marco reglamentario del proceso electoral para la elección de las nuevas autoridades, que se realizará una vez concluida la reorganización del CAEN. El proceso de reorganización del CAEN se llevará a cabo sin afectar el normal desarrollo de las actividades académicas. La conformación, atribuciones de los miembros de la Comisión Reorganizadora, así como las facultades, plazos, procedimientos y condiciones para su funcionamiento, se establecerán en la Resolución Suprema referida precedentemente. Las resoluciones que expida la Comisión Reorganizadora agotan la vía previa. Contra ellas cabe la interposición de acción contencioso-administrativa, en la vía judicial. 11. Regulación de creación de universidades públicas. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNEDU, aprueba las disposiciones que resulten necesarias para regular la creación de universidades públicas. 12. Reorganización de la universidad pública con licencia institucional denegada. El Ministerio de Educación conforma una comisión reorganizadora en las universidades públicas con licencia institucional denegada, en los siguientes casos. A. Cuando una universidad pública con licencia institucional denegada no implementa las disposiciones y acciones para el cumplimiento del plan de emergencia aprobado por el Ministerio de Educación, orientado a alcanzar las condiciones básicas de calidad durante el plazo máximo de cese de actividades. B. Cuando la universidad pública con licencia institucional denegada no obtiene la licencia institucional en una segunda oportunidad. La Comisión Reorganizadora asume la conducción y dirección de la universidad pública por un periodo máximo 2 años, contados a partir de su conformación, cesando en sus funciones todas las autoridades universitarias, quienes retornan a sus plazas de docentes ordinarios, en la categoría y régimen de dedicación correspondiente. La designación de los miembros de la Comisión Reorganizadora se realiza mediante resolución del titular del Ministerio de Educación. El presidente de la Comisión Reorganizadora ejerce la titularidad del pliego presupuestario, durante la vigencia de su designación.
Obtenido el licenciamiento institucional, la comisión reorganizadora conforma el comité electoral señalado en el artículo 72 de la presente ley, que tendrá a su cargo organizar, conducir y controlar el proceso electoral para la elección de las autoridades universitarias. Las normas complementarias necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente disposición se aprueban mediante resolución del titular del Ministerio de Educación. Disposición complementaria derogatoria, única, derogatoria, deróganse la Ley 23.733, Ley Universitaria, y sus modificatorias, la Ley 26.439, Ley que crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU, y sus modificatorias, y déjanse sin efecto el Decreto Legislativo 882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley. Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su promulgación. En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2014. Freddy Otárola Peñaranda, Presidenta del Congreso de la República. María del Carmen Omonte Durán, Primer Vicepresidente del Congreso de la República. Al señor Presidente Constitucional de la República, por tanto, mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 8 días del mes de julio del año 2014. Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. René Cornejo Díaz, Presidenta del Consejo de Ministros.